En este momento nos acompaña nuestro querido amigo, hermano, compañero, una serie de títulos que tenemos tú y yo. Juan José Rosario, señores. ¿Cómo tú estás, Juan? Gracias, amado. Buenos días. Carolina, Buenos Yerjan, Francis. Saludos. Un honor para mí compartir con ustedes este espacio. Qué bien, Yo me Juan siento José. muy bien con ustedes. Yo te voy a hacer una pregunta, Capicúa. Ajá. ¿Por qué los partidos políticos están opuestos a las candidaturas independientes? Mire, yo no conozco mucho sobre la situación, tengo que ser honesto. Hay una ley ya aprobada, ¿verdad? Pero, Yerjan? bueno, Hay una ley ya aprobada por la Cámara de Diputados. ¿De qué? Sí, sobre pero está la en el candidatura Senado. independiente. Está en el Sí, Senado. sí, es la número 2023. Ok, Yo desconozco la causa. ok. Yo desconozco la causa, pero ¿qué es una candidatura independiente? ¿Independiente de qué? Para formar un movimiento, porque la ley 3318 establece la norma, es decir, partido, movimiento y agrupaciones. Y entonces, tú puedes optar por cualquiera de esas tres. Yo desconozco la causa y eso ha estado en el tapete, se ha estado discutiendo. Y tal como tú decías, fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero está en el Senado Sí. y no sé cuál será el destino de ese proyecto. Pero tan sencillo como eso. En este momento yo no tengo ni una objeción ni una aprobación sobre Juan eso en lo José. personal. O sea, tú no sabes si le conviene o no a la democracia. Eso es lo que me quiere decir. Eso habría que verlo en el futuro, porque tú sabes que las leyes se hacen para Sí. el porvenir, hay que ver las Pero realidades. lo que habría que ver, Juan José, es la afectación que provocaría. Que yo quiera aspirar y que no sea a través de un partido político, lo que habría que ver en qué le afectaría a la democracia. Miren, hay un tema que tiene que ver con eso, y es que la credibilidad en los partidos políticos se ha disminuido drásticamente. Eso decía yo en mi comentario. Es una realidad. Sí. Se ha disminuido drásticamente por el comportamiento de la fuerza política de este país. Y hablo en sentido general. Sí, sí. Y entonces eso conlleva posiblemente a ese tipo de acciones, tal como tú dices. Bueno, yo buscar la vía de lograr un espacio de poder político sin que necesariamente sea por los partidos políticos. ¿Y qué es un tema, Juan José? Porque, Sí. por ejemplo, uno decidirá participar en la actividad política como candidato, entonces tiene que ir a un partido a hacer la fila, a hacer la cola, porque tampoco parecería lógico que alguien que aspira al mismo puesto con años de trayectoria, quizás menos preparado que uno, con menos condiciones políticas e intelectuales, lo que sea, y preparación académica, entonces tampoco se vería justo que venga yo desde afuera y entonces él sustituya. Por eso entonces la candidatura independiente, si yo quiero ser candidato, lo haría de manera independiente. La parte que yo entiendo que tiene que ver con que los partidos han señalado es que realmente la candidatura independiente no tendrían el control, o no sé si se sujetarían al control que tiene la Junta y el Estado con respecto a la inversión o al gasto de campaña o lo que sea. Ese es un componente. Es decir, sería un componente interesante porque los partidos están regulados. De hecho, hay un partido, el de nuestro amigo y el compañero tuyo, Valentín, le exigió el tribunal que presenten los estados financieros que ha recibido dinero del Estado, y eso es lo correcto. Ahora, una candidatura independiente que no tiene estructura partidaria es lo que yo entiendo debe de tomarse en cuenta para analizar al fondo la pertinencia o no de esto, porque entonces abriría una brecha también de que haya un candidato popular como esos que aparecen o se le estaría haciendo un escenario a los foques. No importa. Muy bien, vamos Porque si entonces las- a continuar con el entrevistado. Juan José dice que no está muy en contexto del tema de esto actualmente. El día de ayer antes de ayer, el presidente de la República emitió declaraciones sobre la situación económica del país y los cambios negativos o que nos van a impactar de forma no tan favorable. ¿Qué entiende usted por esto? ¿Qué visualiza tanto como la organización, en representación de su organización política, como político, como maestro, como ciudadano? Mira, realmente tenemos una crisis, pero una crisis que se va agravando cada día. Este país en el año 2025, que acaba de concurrir, de pasar,
concluir, apenas tuvo un crecimiento de 2.1%. Y si no hay crecimiento, no hay desarrollo. La gente muchas veces no entiende esto, pero es sumamente importante. Entonces se produce esta situación de esta guerra de Medio Oriente, propiciada por los Estados Unidos, pero parece que no valoraron en su justa dimensión la gravedad del problema. Ese tema del cierre del estrecho de Hormuz y otros espacios que están en actitud de cerrar, se han encontrado, como dicen, con una situación sumamente difícil. El país, durante 5 años de gobierno de Luis Abinader, estaba comprando petróleo entre 50 y 60 dólares, pero los combustibles se mantuvieron arriba, muy arriba, cerca de 300 pesos el galón de combustible, la óptima. Más caro. Más caro. Entonces, tú dices, ¿y qué hacían con esos recursos? Bueno, porque hay un beneficio, hay un beneficio. Entonces, ahora se ha producido esta situación y lo cierto es que el gobierno, digo yo, está atrapado en su situación. ¿Por qué? Porque lo que procede es aplicar políticas restrictivas. Políticas restrictivas. Y sin embargo, ese gasto corriente que él mismo dijo en el discurso cuando hubo el debate entre los candidatos, que había pensionado 73,000 personas. Pensiones especiales, sí. Pensiones solidarias. Ahí hay pensiones de más de 150,000 pesos. Aquí en San Francisco hay pensiones dadas sin derecho, porque realmente un decreto no puede suplantar una ley. Ustedes lo saben, ustedes son abogados. Entonces, no es que el presidente no pueda emitir decretos, lo puede hacer, pero eso es irregular. La ley 8701 establece un régimen de pensiones y derechos a los pensionados, para poner un ejemplo nada más. Entonces, aquí los que se ven afectados con esta situación son los que más no pueden. Claro. El gasto social no debe tocarse, al contrario, debe incrementarse. Pero está el tema de los combustibles. Señores, y yo aprovecho esa pregunta de Carolina. Señores, la palabra energía es la palabra más importante para mí que existe en la vida. Energía. Eso es transversal, que toca a todo. Porque uno piensa en los combustibles y el transporte y el motoconcho y el vehículo. Todo pagamos la consecuencia. En una semana van 15 pesos. Viernes anterior y ahora este viernes, 15 pesos. Y ahora viene otro ramazo. Cuando él llama a sacrificarse, es a la población que está diciendo que sacrifique. Le está transfiriendo el problema a nosotros. Claro, está transfiriendo el problema y es el gobierno el que tiene que asumir. Eso es un paño con pasta, como dice. Es el gobierno que tiene que asumir políticas restrictivas para que la situación de este país no se vaya por la borda. ¿Tú sabes de cuánto es el déficit en estos primeros 3 meses? 65,000 millones de pesos. Este país está pagando 1.000 millones de pesos, pagaba de pesos diarios para pagar los intereses de la deuda. Nada más. Pero ahora, por cada dólar que sube el petróleo, se establece que hay que buscar 50 millones de dólares. O sea, ¿Y qué propone usted? ¿Cuáles medidas restrictivas, desde su punto de vista, debería adoptar el gobierno? Bueno, el gobierno, primero, fortalecer el gasto social a favor de los sectores más desposeídos, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Invertir más en la población pobre y muy pobre, que es lo que no se hace. Porque aquí, ahora mismo veía yo, los sectores empresariales apoyando la intervención del presidente. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente? Que nos amarremos los cinturones. ¿Y a quién es que afecta? A la clase media y a la clase baja. Porque los que tienen mucho nunca se sacrifican. Y no bajan los precios. Entonces, bueno, las medidas deben ser para favorecer a la población, aplicando el tema del gasto corriente. Este país, el 87%, como lo he dicho en otras ocasiones, se invierte en gasto corriente. Entonces, hay que incrementar el gasto de capital. El gasto de capital que este gobierno Estoy hablando muy fino. Presupuesta 3. Gasto corriente. Explique eso, porque mucha gente no entendemos. Bueno, gasto corriente, gasto capital.
lo que son las nóminas de Exacto. las nóminas del Háblame país. de gasto de nómina, sí, que la No, gente lo de sepa. nómina y las acciones. Yo te digo una cosa, aquí acaba de hablar un ITLA. Ay, ay, ay. 40 y pico millones de pesos a una persona por un rinconcito que no cuesta 100,000 pesos. Eso no cuesta. Mira, a propósito, un ejemplo sencillo. Un tema que mencionaste, Y que que fueron no las era- pensiones. y que no La tiene mayoría de esa gente no han trabajado con el Estado nunca. Nunca. O sea, que Yo todavía es conozco peor. una de mi campo de la Yagüez que recibe 50,000 pesos, no da un golpe ni de guitarra nunca en el Estado. Nunca. Pero ahí, Pero toda hay parte. también, me tengo entendido que hay personas que fuerte. son potentados, que tienen dinero Sí. y tienen pensiones solidarias de 150,000 pesos. Pero además, aquí hay gente que tiene pensiones de 1 millón de pesos. Coño. Ay, sí. Sí, ¿De cuánto? 1 millón. Uno de esos que yo Eso quisiera, que pasa Amado. por el Banco de Reserva. Amado, uno de esos que yo quisiera Francis, para déjame dejar a hablar. Juan José hablando de mí. ¿Tú viste Oye. lo que consiguió Francis? Lo que pasa por el Banco Y yo dejándole a Central ustedes en que me posiciones acaben. importantes. Lo que pasa por el Banco de Reserva, la superintendencia de banco, ¿verdad? La superintendencia de valores, se Son clavan millones. con sumas importantes. Vaya que- Pero además, señores, y aquí tenemos, Carolina no es abogada, ¿verdad que no? No. No, pero hay 3 abogados. Señores, en el Pero código... tiene la lógica de una mujer preparada. Sí, no, sin duda. Y así sin duda. de esa sonrisa te tira un fuego que no siente. Señor, ese tema, y yo quisiera que sean ustedes que me lo explicar, ese tema ¿De qué? que está en el Código Procesal Penal, el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad. No, ahí lo están relajando. Pero es un estímulo, es un estímulo de robo, señores. Lo están relajando. ¿Cómo es posible que yo me robe 20,000 millones de pesos, Juan José Rosario, devuelva 3 y me dejen en mi casa tranquilo? O sea, debiera ser al revés, si yo me robé 20, vamos a buscar 23 o 21. Y hay un personaje de eso que ni siquiera fue a los tribunales. Pero óyeme. fue máximo Por aquí hay una piso. comisión de abogados que creó el presidente para recuperar los bienes del Estado, producto de la corrupción. De esos 3,000 millones, yo tengo 900, porque los abogados cobran un 30. Sí, un 30. Entonces yo te pregunto a ti, es que no hay respeto al dinero. Es que es un negocio Entonces que es una tienen. serie de cosas. Lo Yo de las mencioné, alcaldías ahora, la libertad del uso del presupuesto, que pueden usarlo como ellos entiendan. ahora, no, porque lo que pasa es que en lo que Se ha hablamos de modificado todo para provecho. lo del tema del gasto corriente, los gobiernos del PRD, PRM, históricamente ha sido la conducta. Esa ha sido la conducta. Porque ellos entienden que lo más saludable es darle recursos a la gente, de manera personal. Es lo que ha hecho Abinader. Y siempre el gasto de capital, Balaguer invertía un 5%, Leonel invirtió un 4%, y Danilo. Y esto anda en un 2%. En un 2%, el gasto de capital, lo que indica que todos lo meten por ahí, dándole dinero a la gente, con un despilfarro. Entonces, Nadie critica, nadie se queja. la consecuencia de eso la estamos pagando y la vamos a pagar. ¿Por qué no vas a sacrificar, no le vas a quitar esas pensiones a la gente? Cuando usted dice le La estamos pagamos pagando, nosotros, le ¿eh? estamos pagando y la vamos a pagar. Le quedan 2 años más o menos de gobierno a Luis Abinader. ¿A qué refieren? Bueno, Puntualmente. no, la vamos a pagar hasta que concluya este gobierno superior. Porque hay gente que dicen, es una expresión, bueno, que Abinader salga y le entregue el gobierno a Leonel, por ejemplo, ¿verdad? No, él debe concluir su mandato. Sí, claro. Debe concluir su mandato en buena ley. Lo que pasa es que el pueblo está sufriendo y va a sufrir la consecuencia. Porque, ¿qué es lo que pasa, Carolina? Cada uno de nosotros, un día fuimos a la escuela Claro. y 20 años después tú te haces, o 15 años después tú te haces profesional. Entonces la vida es así. Lo que están cosechando ellos es lo que le dejaron los gobiernos pasados. Y entonces le han dado por la borda, tirando todo por la borda, y el país está sufriendo la consecuencia. Y la va a sufrir Pero es un en esto detalle. que le resta, porque, ¿qué es lo que pasa? El primer día de gobierno deben venir los decretos de las acciones que va a tomar el gobierno. Ya a este gobierno, si toma medidas en esa dirección, como debiera ser, tomando en cuenta la crisis que hay y que viene, entonces tiene serios problemas Pero con, mire, con su propio partido político. Mire este detalle, Juan José. A propósito de que usted hablaba de las pensiones solidarias,
Cuando uno ve, por ejemplo, una gente que esté ganando 100,000 pesos mensuales en una pensión y en botellas, como yo conozco una sinvergüenza de acá de San Francisco que estaba ganando 100,000 pesos, todos ustedes lo saben también. No, esa está bien. Las que ganan 10 y 15 que son malas. No, porque tienen que subirle sueldo. Porque están invirtiendo los Miren, papeles. 100,000 pesos, usted le da por 12 y póngale también 1.000.000. el doble sueldo. 1.200.000. Son 1.200.000 y usted le da, vamos a suponer, por 8 años que tendría el gobierno. Estamos hablando de 9.600.000 pesos. A esa persona en 8 años le hicimos la vida con los impuestos de nosotros. Y hay decenas, cientos y cientos. Si tiene la capacidad de ahorro y de provecho. Porque Pero que es muchas una veces botella, mi amor. lo O sea, botan. por ejemplo, si a mí me ponen una botella, yo tengo mi oficina, no tengo que hacer horario, no tengo que hacer absolutamente nada, trabajo aquí en Telenor, esos son una alcancía. Pero la mala lengua dice ¿Eh? que aquí hay una empresa de venta de comida, que los dueños, él o los, cobran 150,000. De pensiones. No. Y a la vez son suplidores. De una de esas botellas. No suplidores, no tienen. No, empresarios. O empresarios. Son empresarios y tienen del su comercio botellita. alimentario no, Ya. y de otras variables. De las cosas que se dan en este Tú ves, pero eso es parte del desorden con que se Bueno, maneja ay, la sí, situación. Este país, señores, miren, es una pena que hay que decir eso, pero este país debemos amarrarnos los cinturones porque la situación es sumamente difícil y se agudiza. Esa guerra, bueno, se está hablando de negociaciones, pero esa guerra no concluye y no se sabe lo que va a pasar. No, en 4 semanas no va a concluir. Ya está No, y está no llegando. solamente eso, cuando concluya los efectos que Secundarios. se van Mira, a extender en el tiempo. Juan José, Dime. recientemente yo he visto que el PRM activó un plan de reestructuración partidaria. No sé, estaban en los... Pero también he sabido que la Fuerza del Pueblo está en captación y salió a la calle de San Francisco. Muy buena pregunta. Mira, lo del partido de gobierno se está reciclando. La información que yo tengo es que la gente le tira la puerta en la cara cuando salen. Porque la percepción que hay y la realidad que hay es que es una burla que ellos salgan a los medios en estos momentos. Pero nosotros iniciamos el domingo pasado a nivel nacional y en las tres circunscripciones del exterior, una jornada de crecimiento que se va a mantener hasta noviembre. Cada 15 días vamos a la calle a afiliar, a fidelizar, a afiliar y a crecer. Cada 15 días, se hizo ayer domingo, como viene la Semana Santa por ahí, el día 12 volvemos a la calle, aquí y en todo el país. Y debo decirle... ¿Cómo fue a la experiencia? Aquí se afiliaron el domingo, aquí en la provincia de Duarte, alrededor de 1,000 personas. Sí, alrededor de un día. En un día es un número muy apropiado, ¿verdad? Un día no, una mañana de trabajo, gente, no de 9 a 11, 9 a 2. Pero la gente salía a buscar su cédula para que lo inscriba. Y cada formulario de eso debe tener registrada la firma, porque hay que decir que la ley establece que usted pertenece al último partido al que usted se afilió, ¿verdad? Entonces, si ha estado en ese trabajo, hay que decirle a ustedes que 2.100.000 personas se habían inscrito hasta el 2024, pero es una fundación hecha a la carrera. Ahora, de manera sosegada, de manera tranquila, estamos trabajando en la fidelización de lo que tenemos, ¿verdad? Y en las nuevas afiliaciones. Y yo le voy a decir una cosa, la gente está llamando a uno para que integrarse de una manera u otra en el partido, en los movimientos de apoyo, en las fuerzas externas. La situación va muy bien. En estos momentos, Leonel Fernández lidera las encuestas de opinión, pero las encuestas no bastan, porque las encuestas son un espejo del momento. Exacto. Pero el momento, en la misma medida que lamentablemente la situación se agudiza del país, en esa misma medida la gente piensa, ¿en quién? En que puede resolver problemas. Y la persona que manejó crisis profunda en este país fue Leonel Fernández y salió airoso de esa crisis. Entonces, la gente que piensa en Leonel, el otro partido de la oposición ni siquiera candidato tiene. Gonzalo. Candidatos para pluralizarlo, ¿verdad? Está Gonzalo, está Francisco Javier y otros
Pero Porque supuestamente dicen que Gonzalo. Están en la consulta. dice exactamente que quien está detrás de Gonzalo es Danilo. el presidente del partido. Mira, El mismo ¿y que lo cuántos acabó. movimientos de apoyo tiene a su alrededor la Fuerza del Pueblo actualmente? No, movimientos de apoyo, porque recuerda que se está en eso. Ok. Se está en eso, pero recuerde que los movimientos de apoyo se forman en torno al partido o en torno al candidato. Sí, en E igual la electoral parte regular. externa, así es en torno a. ¿Qué tenemos nosotros que fortalecer? Al partido. Para ganar un proceso electoral tú necesitas 3 cosas. Un gobierno malo, y yo no voy a usar la palabra común que se utilizaría en un caso, esto es peor que lo peor. Yo lo estoy comparando con el Hipólito Mejía. Un gobierno malo, candidato potable, y nosotros en vez de tener uno, tenemos 2. Yo le he pedido a Amado que sea prudente porque a veces me lo ha comparado con el de Salvador. A Bukele. No, el gobierno de Luis lo ha comparado con el de Salvador. Jorge Blanco. Ah, ya, bueno. Hay muchas Y coincidencias. esas 3 variables y un partido fuerte. Producto de que nosotros arrancamos en el 20, con 2 procesos electorales en el 20, con 2 procesos electorales en el 24, ¿verdad? Hemos crecido demasiado para esas circunstancias. Claro. Sin embargo, nosotros necesitamos fortalecer el partido. ¿En qué estamos ahora? Bueno, estamos que la dirección media que tenemos completa y suficiente es un trabajo para asignarlo a los recintos electorales del país, que se estima que va a haber 18,000 colegios electorales, a los recintos electorales y las direcciones de base, asignarlas a los colegios electorales para tener un trabajo ahí. Y comenzó un trabajo, primero de organización, como está haciendo, y luego en el tema electoral, que es fundamental. Yo digo que los procesos electorales tienen 3 patas. Una, delegado técnico y delegado político ante la Junta, que tiene que ser gente de calidad. 2, funcionarios de mesa, la representación en cada colegio electoral por parte del partido o de los partidos. Y aprovecho para decirle, Carolina, vi que me iba a preguntar algo, Sí. que la gran debilidad de los partidos pequeños justamente es esa, que no tienen, señores, necesitan 18,000 delegados Juan para José. las elecciones que vienen y 18,000 suplentes. Y la gente cuando ve que el partido suyo no va a ganar, se van. Se va O totalmente. no tiene forma de tener representación en la mesa electoral. Para cerrar, es importante aprovechar su visita a ese espacio y viniendo a un plano más local. San Francisco de Macorís, a nivel de representación de la alcaldía, de la sala capitular, se ha visto, pues, envuelta de alguna forma, vamos a decirlo, en algunos temas importantes de la ciudad. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Mira, la alcaldía ha estado tomando medidas improvisadas, medidas irresponsables, tomando medidas abusivas, como ese caso de la señora de Huiza, después trataron de taparlo, de resarcir lo que hicieron, pero eso son abusos. Este es un gobierno local improvisador. Señores, este gobierno municipal está manejando alrededor de 800 millones de pesos en este año sin lo que le aporta el gobierno de manera directa, que no tenemos monto, pero sabemos que lo hace. Y tú ves cuál es el cambio de la fisonomía de San Francisco de Macorís. Tú vas a los jardines y tienes que fácilmente te enchivas, eso está vuelto hoyo. Pero han invertido, según el de Obras Públicas, el señor Denny, más de 100 millones de pesos. ¿Y creo que el monto. cuánto? Más de 100 millones de Eso en Chilata. pesos, me parece. Chilata con relación a lo que aporta San Francisco de Macorís. Aquí las urbanizaciones están vueltas a hoyo. Es más, tú coges las rutas. Ayer hubo una queja del tema de la Caperuza 2 Y la Brugal y y la 14 de junio que está planificada. Yo Pero voy tú a dar corres, información. antes de llegar a Tadrín, esos negocios, hay un hoyo grandísimo. Pero ahí en la Bienvenido, con San Francisco, me parece, con 27 de febrero, cerca del semáforo, hay un hoyo grandísimo. Entonces, es un desorden. De manera abusiva se pusieron a colocar candados a los vehículos. Sí. Aquí viene gente, como es natural, de otro pueblo, desconocen esa norma, le ponen un candado y la gente no tiene, y se lo cobraban en efectivo o se lo cobran en efectivo. Sí. Todo ese tipo de cosas son abusos. Aquí se requiere una acción integral, donde se escucha a la población. Si es con los comerciantes, vamos a escuchar a los comerciantes.
no, vamos a salir a cerrar negocios, o sea, 20, 30 negocios. No, la gente tiene derecho a la propiedad privada. ¿Cuál es el papel del Estado? Y aquí hay 2 abogados. Regular. Claro. Regular las acciones de la población. Bueno. A eso, realmente, en este momento está sobre el tapete esa situación que pasó en Huiza con una señora que la había atracado y mostraron una pierna con varios tiros que le dieron. Óyeme, eso es indignante. Sí. Gente pobre y muy pobre, la gente se cae a pedazos en este país. Mire, yo le voy a poner una anécdota, perdóneme. Yo estuve en Vitalvalle el otro día, detrás de la fortaleza por ahí, y participaron alrededor de 30 personas. Y llegó alguien con alguien que yo creía que era un chicle que tenía en la boca. Es un quiste encima de un diente. Y yo intervine, busqué una odontóloga y me lo operó. Y cuando la llamo, dice, a media hora después de estar comiendo un muslo de pollo, el que le hicieron la cirugía. Es una lástima muy grande. Y gente con piernas rotas. Óyeme, indigencia, pero ¿qué pasa? Que los funcionarios están tan encumbrados que no llegan a esos sectores, no van. Bueno. Se olvidaron de que esos seres humanos existen y que tienen derecho a votar. Eli Vargas, Keki, le dijo muchísimas cosas al doctor Rodríguez. Al doctor Rodríguez. Lo vieron en los videos. Sí. Bueno, gracias, Juan José, por tu participación en nuestro espacio de mañana, como siempre, interesante y con mucha carga de información. Gracias a ustedes. Eva, yo me intereso por venir aquí. Se lo digo con toda honestidad, porque me siento tan bien en este Bienvenido programa, siempre. en este espacio. Sí. Que yo Importante. opto por venir Sí, aquí. muchas siempre, me gracias. siento Y nos bien. falta Gracias a tiempo para ustedes. escucharlo. Un placer y espero que la población se sienta muy bien y que nos amarremos los pantalones, porque la elección que viene no es fácil. No es fácil. Gracias, Juan José Rosario. Nosotros vamos.